porque este es un momento digno de ser rememorado, digno. 200 años han pasado, pero ustedes, fíjense, después de tantos años se convocan de la misma manera que aquellos gauchos de nuestro Entre Ríos y de la banda oriental lucharon contra los pelucones de Buenos Aires que nos venían acá a tratar de alinear nada menos que en busca de la cabeza de don José Gervasio Artigas, y se fueron y se llevaron de acá la triste sorpresa de ser derrotados completamente, precisamente aquí en este punto, allí donde ven ustedes el campo de Balín. Ahí era en ese momento la estancia de don Marcelo Mendizábal, casualmente lugarteniente de Eusebio Ereñú en esa batalla. Ahí se firmó a las 4 de la tarde el acta de capitulación, que por ahí anda rodando ya por internet. Lo importante es que el origen de estas disputas que había con Buenos Aires es nada más ni nada menos por ir contra el pensamiento del verdadero líder de toda América, límpido en su pensamiento y fundamentalmente con el criterio más amplio de lo que significaba la real y verdadera patria grande, no como aquella que nos querían traer del norte, que venía de la mano de las logias secretas organizadas por allá por Inglaterra. No fue casualidad, precisamente, que allá en Inglaterra se organizara la logia Lautaro de la mano de Francisco de Miranda y que mandaran en la nave George Canning a este propio barón de Holmberg que vino a combatir acá junto con San Martín, Alvear, Zapiola y otros. No fue casualidad eso, fue una estructura organizada para venir a hacer acá a la América del Sur la guerra contra España, pero de la mano también de otras intenciones subalternas. Por en cambio, José Gervasio Artigas pensó una patria grande y recuperar específicamente todos aquellos pueblos que habían formado el virreinato del Río de la Plata, llámese la banda oriental, llámese Paraguay, llámese el Alto Perú, llámese Entre Ríos, Corrientes, Misiones, incluso la parte que nos robaron los brasileros, lo que hoy es Río Grande do Sul, y toda la región de Cuyo. Por supuesto que todavía el sur estaba en manos de los originarios, pero todo eso era el pensamiento en ese momento de José Gervasio Artigas, y fundamentalmente el principio que tenía José Gervasio Artigas era de instalar el respeto irrestricto a los pueblos originarios, algo que los porteños detestaban. Y a la vez, don José Gervasio Artigas pensaba en un ejercicio pleno de las libertades, de la libertad de culto, de la justa distribución de la tierra. Pensaba también en la posibilidad de que todos los pueblos elijan sus propias autoridades y confluyan en una confederación, no como es decir, confederación no es lo mismo que hablar de federalismo que hablamos ahora, es algo mucho más profundo, mucho más intenso, y ese fue el pensamiento de este líder de toda América, que lo fue Artigas. Y en Buenos Aires, cuando vieron el pensamiento, cuando descubrieron lo que realmente quería Artigas, le declaran la guerra. Lo primero que ocurrió allá, cuando se constituyó la Asamblea del año 13, la Asamblea Constituyente, había que mandar delegados de todas partes. Artigas mandó lo suyo de la banda oriental. Y cuando se enteran sobre la mesa ya, una bomba de tiempo les pone Artigas con sus delegados, cuando se enteran que iban nada más ni nada menos, entre otras cosas con el pensamiento de que iba a haber una confederación de pueblos con una capital, pero que no sea Buenos Aires. Pusieron el grito en el cielo, los porteños no hicieron otra cosa, en vez de aceptar los delegados de la Asamblea Constituyente que mandó Artigas, los metieron presos en el puerto. Así se iniciaron las luchas, así se inició el debate profundo que todavía está instalado. Todavía está instalado el debate en el sentido de que los porteños lo manejaron siempre. Ese fue el motivo que se originó cuando estaba realizándose el sitio de Montevideo en manos de José Rondó, y como segundo jefe era Artigas, el abandono del sitio de Montevideo en la noche del 20 de enero de 1814. Ese fue el detonante para que en Buenos Aires, ese mismo día, 20 de enero de 1814, cuando por mandato de la Asamblea Constituyente habían decidido suspender el sistema de gobierno a través de triunvirato y querían concentrarlo en una sola persona, el Poder Ejecutivo, llámese instalar de nuevo un virreinato, entre comillas, se decidía ese mismo día, y el 31 de enero, un día creo que martes, domingo era, más precisamente, lo instalan a el primer director supremo que tuvo el país, que se llamó Gervasio Antonio de Posada. Él, cuando se entera de lo que estaba ocurriendo, cuando se entera de que Artigas había abandonado el sitio de Montevideo, un bastión muy preciado que era para los porteños en ese momento, le declara la guerra formal, y no es nada de eso, el día 6 de febrero de ese año, mediante un decreto
entre otras cosas, lo declara traidor a la patria y a la vez manda a que se lo lleven vivo o muerto y le fija para quien lo capture, que fuera de las fuerzas militares o de las milicias, quien lo capture, 6.000 pesos de recompensa. Eso fue directamente, y ya se lo había adelantado por carta a José Rodríguez que no lo hicieran, y así mismo lo hicieron, y fue el motivo para que explotaran en Entre Ríos la onda artiguista, nace y se instala definitivamente en el corazón de toda la entrerrianía, como lo de la banda oriental, el entusiasmo, el amor por el verdadero líder que, a través de su palabra, de su pensamiento, no solamente sabía diseñarlo dentro de su propio ser, sino que tenía la innata condición empírica, condición de saberlo transmitir. Artigas fue el hombre de los únicos políticos que hubo en toda la historia que sabía decir lo que la gente quería escuchar. Así era don José Gervasio Artigas. Por eso le declaran la guerra y lo mandan al barón de Holmberg. Ustedes dirán, ¿quién es el barón de Holmberg en la Argentina? Pues había venido, era un gran maestre masónico, un venerable como se llamaban, y había venido, como le decía, desembarcado en marzo de 1814 en el puerto de Buenos Aires. Venía con la específica misión de sumarse a la lucha contra España, pero lo usaron después para venir a pelear acá entre hermanos. Para que ustedes se hagan una idea de cómo se manejaban los porteños, llegó en marzo, el 25 de mayo en Jujuy, cuando Belgrano presentó la bandera nacional. Créanme que es cierto, el abanderado, 2 meses después de haber llegado, fue el barón de Holmberg, el que trasladó la bandera desde la casa de Belgrano al ayuntamiento para presentarlo ante el Seña Patria, como que no había un criollo que la llevara, carajo. No puede ser, así fue, así pensaban los porteños de nosotros. Por eso, cuando el barón de Holmberg desembarca con sus tropas, viajó el 10 de febrero a la noche, el 9 de febrero a la noche, cuando llega a Paraná, se encuentra con la ingrata sorpresa para ellos, que la entrerrianía toda, desde la bajada hasta donde llegó por ahí, al arroyo Jacinta, estaba toda sumada, el 90% al menos sumada, ya en favor de Artigas. Ya nacía definitivamente el fervor que había al gran líder de América que lo fue. Se encuentra con esa sorpresa, y no solo eso, cuando comienza a avanzar, llega aquí nomás, al este del Espinillo, estaba la primera posta que estaba al cargo de don Juan Falcón, la primera posta en la Cuchilla del Espinillo. Ahí ya se empieza a encontrar con la sorpresa que las tropas entrerrianas, al mando de Eusebio Ereñú y también de la mano de Andrés de la Torre, del uruguayo, habían hecho ir retirando todas las caballadas y las animaladas que había de aquí a Nogoyá y de Nogoyá a la Jacinta. Y ese fue el detonante para que fracasara totalmente, a la par de que había venido con muy poca gente, 500 hombres, y aquí lo esperaban muchísimo más, lo cuadruplicaban en número. Esa fue la sorpresa del barón de Holmberg cuando inicia su penosa marcha. Llega a Nogoyá y se encuentra en Nogoyá que no había un solo hombre, todos los había captado Eusebio Ereñú. Si Ereñú era de ahí, ¿cómo no iba a poder dominar su zona? Y toda su zona de influencia, don Cristóbal, Crucecita Séptima, etcétera, el pueblito. Siguió avanzando y ya se encontró con la noticia de que ya había cruzado Fernando Altogué, que era el lugarteniente de Artigas, había cruzado el río Uruguay y había derrotado en Gualeguaychú a las tropas que debió representar Hilarión de la Quintana, pero ya había disparado a Buenos Aires y estaban a cargo de Pedro Pablo de Ezeiza. Y así avanzaron en plena retirada hacia Paraná nuevamente, porque no había forma de seguir. Ya la cabeza de Artigas habían desistido de buscarla, volvían. Cuando llegan de regreso, se instalan a pasar la noche acá en la posta de el que dirigía como maestro de posta don Juan Falcón, acá en la Cuchilla del Espinillo, y a las 5:30 de la mañana se encuentran con la sorpresa que las tropas que ya habían tomado la ciudad de Paraná a cargo de Eusebio Ereñú, una delegación, el otro resto de la tropa andaba dando vueltas por acá con su sistema de montonera, habían tomado la ciudad de Paraná a las 5:30 de la mañana en un día como hoy. Se inició la batalla que duró en su primera etapa hasta las 9 de la mañana, en un sistema pleno de guerrillas y no una guerra formal como esperaba el barón de Holmberg, formado en cuadro, etcétera, como al estilo pleno europeo. Acá las montoneras le dieron una sorpresa y por supuesto eran mucho más. Lo derrotaron completamente y eso a las 10 de la mañana firmaron el primer acuerdo armisticio porque ya era imposible seguir la batalla. Y de esa manera se acordó con Eusebio Ereñú algunos pasos a dar a los efectos de perdonarle la vida a todos y que volvieran a Santa Fe de donde habían venido. Iniciaron una marcha, 10:30 de la mañana, y vinieron por lo que se llama la Cuchilla del Espinillo, costeando el arroyo y vigilados permanentemente por las tropas de
de Eusebio Ereñú y de Andrés de la Torre, y llegaron cansados, hechos pedazos, después de 6 horas de viaje aquí nomás, a donde les decía hoy, a donde está el campo de Balín, que fuera en ese momento, mire qué casualidad, era un lugarteniente de Eusebio Ereñú, a su casa, a su estancia, vinieron a parar. Ahí directamente es el momento en que a las 3, 4 de la tarde llega otro contingente más de gente artiguista, como el caso del brazo derecho de José Gervasio Artigas, don Fernando Ortogués, con 600, 700 hombres. Bueno, fue el acabose, hubo que desistir. Les exige Ortogués que nada de acuerdos, simplemente capitulación definitiva, entreguen todas las armas, les damos 200 caballos, los caballos que necesiten, y se vuelven a Santa Fe. Ese fue el arreglo. Después de ese arreglo, por supuesto, iniciaron la marcha de aquí hasta el Sauce, se largó un aguacero de aquello, viajaron toda la noche, después que estaban acá en la zona ya, entrando a Paraná, en la zona de Colonia Avellaneda, San Benito, fueron al otro día, otra vez interceptados, y ya directamente les quitaron todo lo poco que tenían, hasta sus pertenencias personales, y a Ortogués y a los oficiales los metieron presos, los llevaron al Uruguay, después Artigas decide mandarlos acá, y están presos en Paraná hasta mediados de mayo, después del 17 de mayo de 1814. Ese fue más o menos el pantallazo de lo que es, eso es un pantallazo más o menos de lo que ha sido en síntesis lo de la batalla del Espinillo. Llegó mucho más allá la cuestión de la batalla propiamente dicha, porque desde entonces se instala la lucha de los federales, no solamente en Entre Ríos, sino en toda la parte de Corrientes, Misiones, Santa Fe se plega después, y la banda oriental. Fíjense que yo no digo Uruguay porque nunca debimos pronunciar esa palabra. Los uruguayos, nuestros hermanos uruguayos de hoy, simplemente son los hermanos de la banda oriental. Que si hay algo que nos separa es el río, pero al final de cuentas no debería separarnos, sino que debe ser el abrazo cordial que nos damos con los hermanos de acá, de la banda oriental, que tienen nuestras propias costumbres, nuestras propias idiosincrasias, andan de a caballo como nosotros, comen sus buenos asados, toman mate, guitarrean. Artigas era un gran guitarrero, era un guitarrero y cantor, payador, el hombre que supo conquistar al hombre originario, a los charrúas, nada más ni nada menos. Cintala le decía definitivamente el grito federalista, y si hubo algo que nos une, por eso estuvimos lanzando la marcha desde aquí, desde la comandancia que fuera del general Urquiza, porque hay una relación intensa. ¿Cuál es la relación? Que aquellas luchas de José Gervasio Artigas de trasladar la capital a un punto que no sea Buenos Aires, vino a concretarse nada más ni nada menos que cuando el general Urquiza derrota definitivamente a las fuerzas unitarias al mando de Rosa, ese movimiento de tropas de más de 40.000 hombres, y se instala la Confederación Argentina acá en Paraná en 1854, porque cumple el deseo precisamente de José Gervasio Artigas, sacar la capital. Y si hay una deuda que tenemos los entrerrianos y todas las provincias, fíjense ustedes si no lo habrán visto, el escudo de la Confederación Argentina, en sus astas todas las banderas provinciales. La bandera de Entre Ríos también estaba y está en el escudo de la Confederación. Díganme si no es verdad. Pálida de vergüenza se pone nuestra bandera. Falta la bandera de la banda oriental, porque es el deseo específico en su momento del general Artigas de tener a todas las provincias juntas. Es el desafío, paisano, es el desafío de aquí hacia adelante. Estamos plantados aquí en este digno monolito, pero falta una pieza más. ¿Cómo no, señor cónsul? ¿Cómo no, autoridades? ¿Cómo no, autoridades provinciales? Definitivamente ahí donde fue el acta de capitulación, a las 4 de la tarde, hacer el gran monumento que imite a la meseta de Artigas, que está acá, 140 millas, en dirección 230 kilómetros. Hacer el gran monumento para que se dignifique lo que ha sido el federalismo de todas estas provincias, incluida la banda oriental. El gran monumento que sea copia fiel del original, copia de la meseta de Artigas, que luce gallardamente a las orillas del río Uruguay. ¿Cómo no? Hacer el desafío, plantearnos el desafío y hacerlo como podamos, pero para que allí todo el mundo vea, no solamente este monolito, sino que vea el monumento cuando pasen, hasta incluso hasta los porteños, con todo el respeto que se merecen, y todos los turistas que pasen, vean qué significa las luchas de antaño. Muchas gracias. Me ha consternado las palabras de Aníbal, esas palabras vibrantes que avivan el alma. El proceso artiguista, el proceso de la Confederación, como bien decía Aníbal,
no se ha agotado con esa aparente derrota del caudillo de la banda oriental. Aquí hago una digresión para aclarar algo. Artigas, la patria de Artigas, no ha sido la República Oriental del Uruguay. Y como cónsul general sostengo esto ante cualquier autoridad. Y que me adscriban y me devuelvan a los 176.000 kilómetros cuadrados de nuestra patria si yo estoy mintiendo. Artigas es producto de esas luchas, de ese ideario. Y él nunca consideró a la República Oriental del Uruguay como una posibilidad. Él quería justamente la patria grande, la gran patria, la confederación de los pueblos libres. De hecho, en el Arroyo de la China, hoy Concepción del Uruguay, es donde se firma el primer acta de libertad del Río de la Plata, donde se declara justamente liberados de toda dominación extranjera. Ese fue el Congreso de Oriente, como bien dice Aníbal, de los pueblos libres. Ya en el exilio, Artigas instalado en Paraguay, un hijo de él que había sido criado por Fructuoso Rivera, que fue el primer presidente que tuvo la República Oriental del Uruguay, un gran traidor, además, envía al hijo con una misiva para invitarlo a Artigas a retornar a su patria. Y Artigas le pregunta sin abrir el sobre al hijo, ¿de dónde viene este sobre y qué contiene? Y bueno, padre, lo invita Don Frutos a que usted retorne a su patria. No, mijo, desde que se izó el sol con las bandas azules y blancas, yo ya no tengo más patria. Mi patria sigue siendo la patria grande, la patria de los confederados. Así era José Gervasio Artigas, así era su prístina personalidad, su transparencia, su carácter. Cuando pensamos que hay universidades en el mundo que tienen 1500, 1600 años de vida, no tenemos más que ponernos a pensar de que estos 200 años de historia, 206 años de la batalla del Espinillo, es tan solo una chispa en el universo. El proceso artiguista no está derrotado ni mucho menos. Vive y vibra en el alma de cada uno de nosotros, de cada uno de los entrerrianos, de los santafesinos, de los misioneros. No debemos olvidar que somos parte de la patria grande. Inclusive el uruguayo sigue siendo aquel oriental, hermano de todos ustedes. No hay dos pueblos en el mundo que se parezcan más que el argentino y el uruguayo. Pero cuando hablamos de Entre Ríos y Uruguay, estamos hablando de lo mismo, de la misma esencia, de ese hilo conductor que nos une desde lo más profundo de la historia. Los gobiernos centralistas, como Buenos Aires y Montevideo, están de rodillas ante el capital financiero internacional. Y solo nos resta poder llevar adelante el ideario, comprendiendo definitivamente que hay que empoderar a los gobiernos subnacionales, no en detrimento de lo que se elige democráticamente y que gobierna desde Buenos Aires y de Montevideo. Simplemente seguir avanzando en pos de esa confederación, que quien les dice, estas nuevas generaciones que están aquí, todos estos jóvenes, sean de alguna forma quienes marquen el puntapié para reiniciar esa historia maravillosa. Artigas lo decía, nada debemos esperar sino de nosotros mismos. Mi único enemigo es aquel que atenta contra la pública felicidad. Pero quiero cerrar con una cifra de él que decía, desde que enarbolamos la bandera de la libertad, no nos queda otro camino que destrozar tiranos o ser infelices para siempre. Gracias. Agradecemos la palabra del cónsul uruguayo, ministro Darío Raúl Estades, también por estar